Hace tiempo que sigo el canal Crónicas de Terror y siempre me ha gustado escuchar las historias que se cuentan allí. Sin embargo, nunca pensé que yo mismo tendría algo que compartir. Lo que estoy a punto de relatar no es una simple historia para asustar, sino una experiencia real que viví durante una misión militar en la Sierra Mexicana. No es fácil para mí hablar de esto, y menos aún compartirlo públicamente, pero siento que es algo que debe ser contado. Hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas oscuras que van más allá de la razón, y creo que es importante que otros sepan lo que puede suceder cuando uno se adentra en territorios donde esas fuerzas han estado presentes por generaciones. Esta es mi historia. Espero que la tomen en serio, porque lo que viví aún me persigue cada noche, y quiero que sirva como advertencia para aquellos que piensen que lo sobrenatural es solo un cuento. Aquí les dejo mi relato, esperando que lo escuchen y lo compartan, para que el mal que enfrentamos en esa selva no sea olvidado. Con esto dicho, les pido que presten atención a cada detalle, porque lo que ocurrió no es algo que pueda ser fácilmente olvidado ni explicado. Es un recordatorio de que, a veces, los demonios no solo están en nuestras cabezas, sino que caminan entre nosotros, esperando el momento oportuno para mostrarse. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo al sur de México, rodeado de montañas y selvas. La vida era dura, pero simple. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre era maestra en la escuela local. Desde joven sentí un llamado hacia algo más grande. Quizás fue la influencia de las historias de mi abuela, o tal vez simplemente quería escapar de la vida monótona del campo. Sea como fuere, cuando cumplí los 18, me enlisté en el ejército. Quería servir a mi país, hacer algo significativo con mi vida. Después de años de entrenamiento y varias misiones, fui asignado a un equipo especial encargado de operaciones de alto riesgo en zonas remotas del país. Era un trabajo peligroso, pero me enorgullecía. Había visto cosas que muchos ni siquiera podrían imaginar, pero nada me había preparado para lo que enfrentaríamos en aquella misión en lo profundo de la selva. Todo comenzó como cualquier otra operación. Nuestro objetivo era una célula de narcotraficantes que, según los informes, operaba en una región remota de la sierra. La información era escasa, y la zona peligrosa. Se decía que además de los narcos, el lugar estaba maldito, pero eso no era más que folclore local para nosotros. Los habitantes hablaban de rituales oscuros, de brujos que invocaban a demonios para proteger sus tierras. Pero nosotros, soldados entrenados, no le dábamos importancia a esos cuentos. Nos desplegaron en helicópteros al borde de la selva, y desde allí, comenzamos una caminata de varios días hacia nuestro objetivo. El ambiente era sofocante, la humedad se metía en los huesos, y el aire estaba cargado de una tensión que no podíamos identificar del todo. Pero algo era seguro, la selva tenía su propio ritmo, su propia vida, y nosotros éramos intrusos en su territorio. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió al segundo día. Uno de los soldados comenzó a comportarse de manera extraña. Era un tipo reservado, serio, siempre cumpliendo con su deber. Pero en medio de la noche, se despertó gritando, diciendo que había visto a su abuela fallecida entre los árboles, llamándolo por su nombre. Nadie lo tomó en serio, lo atribuimos al cansancio y al estrés de la misión. Lo tranquilizamos y seguimos adelante. A medida que avanzábamos, el comportamiento de este soldado se volvió más errático. Comenzó a murmurar en lenguas que ninguno de nosotros entendía. Frases incoherentes que parecían provenir de algún lugar profundo y oscuro. Sus ojos, normalmente claros y enfocados, se veían ahora vidriosos, como si mirara a través de nosotros hacia algo que solo él podía ver. Una noche, mientras estábamos acampando, lo encontramos en medio de un claro, rodeado de velas que él mismo había encendido. No teníamos idea de dónde había sacado las velas, pero allí estaban, formando un círculo alrededor de él. Cuando intentamos acercarnos, empezó a recitar lo que parecía una oración en un idioma desconocido. Su voz era gutural, casi inhumana. Nos miró y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de pupilas. Nos quedamos paralizados por unos segundos, sin saber qué hacer. «Vuelve a tus cabales, hermano», le gritó uno de los compañeros, sacudiéndolo con fuerza. Pero en lugar de responder, el soldado se desplomó en el suelo, convulsionando, con espuma saliendo de su boca. Fue una escena aterradora, algo que ninguno de nosotros había visto jamás. Intentamos socorrerlo, pero su cuerpo se retorcía con una fuerza que no era humana. Nos tomó varios minutos,
pero finalmente logramos controlarlo y lo llevamos de vuelta al campamento. Los días siguientes fueron una pesadilla. El soldado, que antes era una parte integral de nuestro equipo, se convirtió en una carga. Continuamente hablaba solo, con una voz que no era la suya. Su comportamiento se volvió cada vez más violento. Comenzó a atacarnos, primero verbalmente, luego físicamente. Tuvimos que atarlo para evitar que se hiciera daño a sí mismo o a nosotros. Lo peor fue que parecía saber cosas que nadie más sabía, secretos oscuros de nuestras vidas personales, detalles íntimos que no habíamos compartido con nadie. Se reía de nosotros, burlándose, diciéndonos que todos estábamos condenados. Su voz era ahora un susurro constante en la noche, llenando el aire con una sensación de desesperanza. «Esto no es normal», dijo uno de los compañeros mientras lo observábamos desde una distancia segura. «Esto es algo, no sé, diabólico». En ese momento, supe que no estábamos solos. Había algo en esa selva, algo antiguo y malvado que había tomado posesión de nuestro compañero. Pero estábamos en medio de la nada, sin comunicación, sin refuerzos. Estábamos solos y vulnerables. El punto culminante ocurrió la noche antes de que lográramos llegar a nuestro objetivo. Estábamos agotados, tanto física como mentalmente. Sabíamos que no podíamos seguir adelante con nuestro compañero en ese estado. Mientras discutíamos nuestras opciones, él comenzó a reírse, una risa baja y gutural que resonaba en la oscuridad. «Todos van a morir aquí», dijo con una voz que no era la suya. «Él ya los ha marcado». Esas palabras enviaron escalofríos por mi espalda. Decidimos que lo mejor era dejarlo atado y continuar la misión. No fue una decisión fácil, pero la seguridad del equipo era nuestra prioridad. Prometimos regresar por él una vez que la misión estuviera completa. Esa noche, su risa nos persiguió hasta que nos quedamos dormidos. Todos sabíamos que habíamos dejado algo más que un hombre atado en ese claro. Habíamos dejado un pedazo de nuestra humanidad. Llegamos al objetivo al amanecer. La operación fue rápida y efectiva, pero no sin consecuencias. Cuando regresamos al campamento, encontramos al soldado liberado de sus ataduras. Estaba de pie en medio del claro, con una mirada vacía en su rostro. Lo que vimos a continuación nos heló la sangre. En el suelo, alrededor de él, había símbolos extraños dibujados con sangre. Parecían antiguos, como si pertenecieran a una civilización olvidada. No había tiempo para pensar. Lo rodeamos, armas en mano, pero él no se movió. Su cuerpo comenzó a temblar, y de repente, sus ojos volvieron a ser normales, como si la posesión hubiera abandonado su cuerpo. Pero cuando intentamos acercarnos, una fuerza invisible nos arrojó al suelo. «Él ya no está aquí», susurró una voz, que no venía del soldado, sino de la selva misma. Fue entonces cuando el caos se desató. La vegetación comenzó a moverse por sí sola, los árboles crujían como si algo los estuviera arrancando desde dentro. Disparos resonaron en la noche, pero nuestras balas no tenían efecto. Todo era un torbellino de miedo y confusión. Lo último que recuerdo es haber corrido hacia la selva, intentando escapar de esa fuerza maligna. Cuando desperté, estaba solo. La misión había fracasado, pero eso era lo de menos. Mi equipo había desaparecido, tragado por la selva o por lo que fuera que había poseído a nuestro compañero. Fui encontrado días después por un grupo de búsqueda, deshidratado y en estado de shock. No conté toda la historia, nadie me habría creído. Dijeron que había sobrevivido a una emboscada de narcotraficantes, que el resto de mi equipo había caído en combate. Pero yo sabía la verdad. Habíamos despertado algo que nunca debió haber sido perturbado, algo antiguo, oscuro y muy real. Desde entonces no he vuelto a la selva. No puedo soportar estar cerca de ese lugar. Pero cada noche cuando cierro los ojos, escucho esa risa gutural y veo esos ojos negros mirándome desde la oscuridad. Sé que aún está ahí esperándome y temo el día en que venga a reclamarme. Les escribo porque siento que esta historia debe ser contada, aunque no es fácil para mí revivir esos momentos. He seguido su canal por un tiempo y he escuchado muchas historias de miedo y horror, pero lo que les voy a relatar es algo diferente. No es una historia sobre fantasmas o demonios, sino sobre algo igual de aterrador. Las decisiones que uno tiene que tomar en medio de la guerra y cómo esas decisiones pueden perseguirnos para siempre. Sé que muchos piensan que la guerra es solo un escenario para héroes y villanos, pero la realidad es mucho más complicada. Lo que viví me mostró que, a veces,
Las verdaderas pesadillas no vienen de lo que nos acecha en la oscuridad, sino de lo que somos capaces de hacer cuando estamos desesperados. Esta es mi historia, y espero que, al compartirla, pueda encontrar algo de paz. Quiero que sea narrada en su canal para que otros puedan entender el verdadero costo de la guerra y quizás aprender algo de lo que viví. Antes de la guerra, mi vida era como la de cualquier otro hombre en mi pueblo. Mi rutina se centraba en la familia, el trabajo en el campo y los fines de semana dedicados al fútbol con los amigos. Nunca pensé que acabaría en un conflicto tan lejos de casa, ni que mis decisiones en ese entorno me cambiarían para siempre. Quizás buscaba una manera de escapar de la monotonía del pueblo, o tal vez quería demostrarme a mí mismo que podía enfrentar cualquier desafío. Lo que no sabía era que la guerra iba a exigir de mí más de lo que jamás había imaginado. El día que llegamos al frente, el calor era sofocante. Nos desplegaron en una zona montañosa, donde el terreno escarpado y la densa vegetación dificultaban cada movimiento. Los sonidos de la selva se mezclaban con los ruidos de la guerra. Era como si el lugar en sí respirara conflicto. Mi unidad fue asignada a un pequeño pueblo que había sido tomado por fuerzas enemigas. Nuestra misión era simple en papel: recuperar el control y asegurar el área. Pero nada en la guerra es simple. Desde el primer día, la moral en el equipo estaba por los suelos. El cansancio y la incertidumbre nos atacaban por igual. Las órdenes eran claras, pero la realidad en el campo de batalla distaba mucho de los entrenamientos. Pronto, el ruido de las balas se volvió un telón de fondo constante, un recordatorio de que la muerte estaba siempre a un paso de distancia. A medida que pasaban los días, la situación se tornaba cada vez más insostenible. Nuestros enemigos no eran simples guerrilleros, sino combatientes que conocían el terreno y lo utilizaban a su favor. Emboscadas, trampas y francotiradores eran parte de la rutina. Pero lo peor no eran los enemigos visibles, era lo que no podíamos ver, lo que nos esperaba en cada sombra, en cada rincón oscuro de la selva. Recuerdo una noche en particular, una que marcó un antes y un después en mi vida. Estábamos en una misión de reconocimiento, avanzando con cautela por un sendero angosto. Habíamos recibido información de que una célula enemiga se ocultaba en un poblado cercano, y nuestra tarea era verificar la presencia, y de ser necesario, eliminarla. Caminábamos en silencio. Solo el ruido de nuestras botas pisando la tierra húmeda rompía la calma aparente. Entonces lo vimos. Una pequeña cabaña, a medio derrumbar, oculta entre los árboles. Mi primer instinto fue pensar que era un lugar abandonado, pero algo en el ambiente me hizo dudar. Nos acercamos con cautela. La puerta estaba entreabierta y, desde el interior, provenía un murmullo bajo. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras indicaba a mi equipo que se preparara. Estábamos listos para entrar cuando escuchamos un grito agudo, un sonido que no debería haber salido de la garganta de ningún ser humano. Entramos en la cabaña y, lo que encontramos, nos dejó helados. Dentro había un grupo de personas, todas atadas y con los rostros desfigurados por el miedo. Entre ellos había niños, mujeres y ancianos. Eran civiles, habitantes del lugar, que habían sido capturados por el enemigo y utilizados como escudos humanos. Nuestro oficial al mando, un hombre duro y experimentado, dio la orden de avanzar. «No podemos dejarlos aquí», dijo, «pero tampoco podemos arriesgar la misión». Su mirada era fría, pero yo podía ver la lucha interna en sus ojos. Sabíamos lo que esto significaba. Si avanzábamos, estaríamos poniendo en peligro a esas personas. Si nos retirábamos, la misión fracasaría y la guerra continuaría su curso inexorable. La siguiente decisión que tomé aún me persigue. Mientras discutíamos nuestras opciones, uno de los prisioneros, una mujer mayor, comenzó a suplicar. «Por favor», decía, «no nos dejen aquí. Nos matarán a todos». Su voz temblaba, pero había una firmeza en ella que era difícil de ignorar. Uno de mis compañeros sugirió liberar a los prisioneros y evacuar, pero el oficial al mando fue tajante. «Si hacemos eso, el enemigo sabrá que estamos aquí y nos emboscarán en el camino de regreso», dijo. «La misión es lo primero». Las palabras del oficial resonaron en mi mente mientras observaba a los prisioneros. Sabía que tenía que tomar una decisión rápida, una que cambiaría el curso de la misión y, posiblemente, nuestras vidas. Miré a mis compañeros, sus rostros llenos de duda y temor.
Todos esperaban que alguien diera el primer paso, que alguien tomara la responsabilidad. Finalmente, di un paso al frente. No podemos dejarlos aquí, dije, con la voz firme pero el corazón en un puño. No podemos abandonar a estas personas. El oficial me miró con una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero no dijo nada. En lugar de eso, simplemente asintió y ordenó a los demás que se prepararan para evacuar a los prisioneros. Comenzamos a desatar a los prisioneros, uno por uno. Sus manos estaban frías, y el miedo en sus ojos era palpable. Pero cuando finalmente los liberamos, la realidad de nuestra situación se hizo evidente. No teníamos suficiente equipo ni tiempo para llevar a todos a un lugar seguro. Estábamos en medio del territorio enemigo, y cada segundo que pasaba nos acercaba más a una emboscada. De repente, escuchamos el sonido de disparos en la distancia. El enemigo había descubierto nuestra presencia y se acercaba rápidamente. Teníamos que actuar, y rápido. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba mantener la calma y organizar la evacuación, pero sabía que no todos íbamos a salir de allí con vida. Logramos evacuar a algunos prisioneros, pero no a todos. Los disparos se acercaban, y el caos se desató. En la confusión, muchos de los civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. El sonido de las balas silbando y los gritos de terror llenaron el aire. Intenté mantener el control, pero la realidad de lo que estaba sucediendo era abrumadora. Mi decisión, que en ese momento creí justa, tuvo consecuencias devastadoras. Varios de mis compañeros murieron en la emboscada, y muchos de los prisioneros no sobrevivieron. Aquella noche, vi cómo se apagaban vidas que habíamos intentado salvar, y sentí el peso de la culpa sobre mis hombros. Regresamos al campamento, heridos y exhaustos. La misión había fracasado, y la pérdida era inmensa. Mis superiores no tardaron en culparme por la decisión que había tomado, y aunque nunca lo dijeron abiertamente, sabía que me consideraban responsable de la muerte de nuestros compañeros. Las noches que siguieron fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, revivía los horrores de esa noche. Los rostros de los civiles, las miradas de mis compañeros y el sonido de los disparos eran inescapables. Mi mente no podía descansar y comencé a cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Con el tiempo, la guerra continuó y yo seguí combatiendo, pero algo en mí había cambiado. La culpa, la tristeza y la rabia se mezclaban en mi interior, creando un vacío que no podía llenar. Cada decisión que tomaba en el campo de batalla estaba impregnada de la memoria de aquella noche. Mis compañeros notaron el cambio. Algunos intentaron consolarme, diciendo que había hecho lo que creía correcto, que en la guerra no hay decisiones fáciles. Pero esas palabras no eran suficientes para calmar mi conciencia. Comencé a dudar de mí mismo, de mi capacidad para discernir lo correcto de lo incorrecto. La guerra no solo estaba destruyendo el mundo a mi alrededor, estaba destruyéndome a mí. Una noche, después de una larga jornada de combate, me senté solo en mi tienda, incapaz de dormir. El silencio era ensordecedor, y mi mente no dejaba de volver a esa cabaña, a esos civiles, a mis compañeros caídos. Me pregunté si todo esto valía la pena, si la guerra realmente era el medio para alcanzar la paz, o si simplemente éramos piezas en un juego cruel. Finalmente la guerra terminó, pero las cicatrices que dejó en mí no se cerraron. Volví a mi pueblo, pero ya no era el mismo hombre que había partido. La gente me recibía como un héroe, pero yo sabía la verdad, sabía lo que había hecho, lo que había permitido que sucediera. La culpa seguía ahí, acompañándome a cada paso. Intenté reintegrarme a la vida normal, pero cada vez que veía a mi familia, a mis amigos, a las personas que había jurado proteger, me sentía como un impostor. La guerra me había cambiado de una manera que no podía explicar. Ya no era el joven idealista que había partido en busca de aventura. Era un hombre roto, lleno de cicatrices invisibles. Con el tiempo, encontré consuelo en compartir mi historia con otros veteranos. Hablábamos de nuestras experiencias, de las decisiones difíciles que habíamos tenido que tomar y de las consecuencias que enfrentábamos. Sabíamos que la guerra nunca termina cuando el último disparo se escucha. Para nosotros, la guerra era una sombra constante, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Hoy, cuando miro atrás, sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo aprender de ello, aceptar mis errores y las decisiones que tomé.
La guerra nos muestra el lado más oscuro de la humanidad, y es fácil perderse en ese abismo. Pero también nos recuerda que, incluso en medio del caos, tenemos la capacidad de elegir, de actuar con compasión y humanidad, aunque el costo sea alto. No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que sucedió en aquella cabaña, pero sé que debo seguir adelante, llevando conmigo las lecciones que aprendí en ese infierno. La guerra nos roba muchas cosas, pero también nos da una comprensión profunda de lo que significa ser humano, con todas nuestras debilidades y fortalezas. La guerra puede haberse terminado, pero su costo seguirá pesando en mí por el resto de mis días, y tal vez eso sea lo que más temo, que nunca pueda escapar de las sombras que me persiguen, de las decisiones que tomé y del precio que todos pagamos. Por razones que entenderán al final de esta historia, prefiero mantenerme en el anonimato. Fui miembro de un equipo de élite de la Marina, y lo que voy a contarles es una experiencia que cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que no he compartido con nadie fuera de mis compañeros de equipo, y ahora, por primera vez, me atrevo a enviarles este relato, esperando que ustedes lo narren para que la gente sepa lo que realmente ocurrió en esa isla maldita. Lo que están a punto de escuchar no es una simple historia de miedo, es un testimonio de algo que presencié en carne propia. Algo que me hizo dudar de todo lo que creía sobre el mundo. Si deciden compartirlo en su canal, tal vez logre que otros entiendan que hay misterios que es mejor no desenterrar. Con esa advertencia, les dejo mi relato. Me uní a la Marina de México, y tras años de entrenamiento y operaciones, fui seleccionado para formar parte de un equipo de élite, similar a los SEALs estadounidenses. Nos enviaban a misiones que no aparecían en los periódicos, tareas que nadie más quería o podía realizar. Esta misión, sin embargo, fue diferente desde el principio. Nos enviaron a investigar una serie de desapariciones en una isla deshabitada, ubicada en algún lugar del Pacífico. La información era escasa. Un grupo de científicos, contratados por una empresa privada, había perdido contacto tras reportar descubrimientos inusuales. A nuestro equipo se nos encomendó la tarea de averiguar qué había sucedido y, si era necesario, recuperar a cualquier sobreviviente. Llegamos a la isla en la noche, bajo la protección de la oscuridad. El lugar estaba envuelto en una densa niebla que apenas dejaba ver la costa. La jungla se alzaba impenetrable, con sonidos que parecían provenir de otra época, quizás de otro mundo. Algo en el aire me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Había estado en muchos lugares inhóspitos antes, pero nada se comparaba con esa sensación de ser observado por algo antiguo, algo maligno. Comenzamos a adentrarnos en la isla al amanecer, siguiendo un rastro que esperábamos nos llevara al campamento de los científicos. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que el terreno estaba lleno de trampas naturales y otras que parecían hechas por el hombre. Encontramos rastros de sangre seca en la vegetación, signos de una lucha que había terminado mal para alguien. Después de horas de caminar, finalmente encontramos el campamento, o lo que quedaba de él. Las tiendas estaban destrozadas, los equipos esparcidos y cubiertos de lodo. Lo más inquietante fue la ausencia total de cuerpos. No había ni un solo cadáver, ni rastro de los científicos. Solo el silencio opresivo y la sensación de que algo terrible había sucedido allí. Uno de mis compañeros, el más joven del equipo, encontró un diario entre los escombros. Las últimas entradas eran incoherentes, llenas de garabatos y dibujos de figuras extrañas, humanoides, con características de criaturas marinas. La última entrada mencionaba algo sobre la tribu y el sacrificio. «Esto no tiene sentido», dijo el líder del equipo mirando las páginas con el ceño fruncido. «Pero no podemos dejarlo así, debemos seguir buscando». Continuamos hacia el interior de la isla, hacia las coordenadas que los científicos habían marcado en sus mapas como punto de interés. Cuanto más nos adentrábamos en la jungla, más evidente se hacía que no estábamos solos. Oíamos susurros en un idioma desconocido, ruidos de pisadas que intentaban ocultarse en la maleza. Fue entonces cuando los vimos por primera vez. Hombres y mujeres, desnudos, cubiertos de barro y algas, con ojos vidriosos y movimientos casi animales. Nos rodearon en silencio, emergiendo de la jungla como si fueran parte de ella. Sus cuerpos estaban decorados con extraños símbolos, tallados en su carne. No atacaron de inmediato, solo nos observaron con una intensidad que hizo que todos en el equipo apretaran el gatillo de sus armas,
esperando una señal. «No disparen», ordenó el líder manteniendo la calma. «Mantengan la formación». Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se adelantó. Hablaba en un dialecto que ninguno de nosotros entendía, pero el tono era claro. No éramos bienvenidos. Intentamos comunicar que solo estábamos buscando a los desaparecidos, pero sus respuestas eran más urgentes y violentas. De repente comenzó el ataque. Fueron rápidos, mucho más de lo que esperaba. Nos defendimos como pudimos, pero no estábamos preparados para lo que sucedió después. De alguna manera lograron aislar a uno de nuestros hombres, arrastrándolo hacia la jungla. Los disparos resonaron, pero no había un blanco claro, solo sombras que se movían entre los árboles. Corrimos tras ellos, pero era como si la jungla misma conspirara en nuestra contra. Las ramas parecían entrelazarse para bloquearnos el paso. Las raíces surgían del suelo para hacernos tropezar. Finalmente, llegamos a un claro donde los miembros de la tribu se reunían alrededor de una especie de altar hecho de piedra y huesos. El miembro de nuestro equipo, que habían capturado, yacía inmóvil sobre el altar. Los de la tribu comenzaron a cantar, un sonido gutural que resonaba en el pecho como un tambor. Entonces lo vi. Desde el mar, una figura comenzó a emerger, una masa oscura y viscosa con tentáculos que se retorcían mientras avanzaba hacia la orilla. La deidad marina que adoraban no era solo una leyenda, era real y estaba hambrienta. «Nos tenemos que largar de aquí ahora», grité, pero el pánico ya se había apoderado del equipo. El caos estalló. Disparos, gritos, el sonido de la carne desgarrándose mientras la criatura devoraba a su víctima. Corrimos, pero la jungla parecía no tener fin. Cada paso que dábamos hacia la costa parecía alejarnos más del mar. Finalmente, llegamos a un acantilado con vista al océano, sin otro camino que no fuera saltar o enfrentarnos a la tribu que nos seguía de cerca. «Tenemos que saltar», dijo uno de mis compañeros mirando al abismo. «Es nuestra única oportunidad». Sin pensarlo dos veces, saltamos. El impacto con el agua fue brutal, pero la adrenalina nos mantuvo a flote. Nadamos con todas nuestras fuerzas, sin mirar atrás, mientras la isla desaparecía lentamente entre la niebla. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en esa isla. De regreso en la base, nuestros superiores clasificaron el incidente como una operación fallida y nos advirtieron que guardar silencio. Pero cada vez que cierro los ojos, veo a esa tribu, sus ojos sin alma y la criatura que adoraban. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho ese canto gutural, y sé que aunque logramos escapar, la isla sigue allí, esperando la próxima vez que alguien sea lo suficientemente tonto como para acercarse a ella. Y en esos momentos, me pregunto si fue suerte lo que nos salvó, o si la deidad marina simplemente decidió dejarnos ir, sabiendo que tarde o temprano regresaríamos a sus dominios. Porque una vez que has visto el abismo, nunca dejas de sentir su llamada. Lo que estoy a punto de compartirles no es solo una historia de miedo, es mi testimonio, la verdad que me ha consumido durante años y que ya no puedo seguir guardando. He visto que en su canal, Crónicas de Terror, narran historias que muchos podrían considerar simples cuentos, pero les aseguro que lo que van a escuchar a continuación es real. Esta historia es mi última esperanza, mi forma de advertirles a ustedes y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar sobre lo que nos sucedió a mí y a mis compañeros. No busco fama ni reconocimiento, solo quiero que esta verdad salga a la luz, que sepan que hay cosas allá afuera, más allá de lo que vemos, que pueden destruirnos desde adentro. Les pido que la narren tal como la escribí, sin cambiar una palabra. Quizás, al compartirla, pueda encontrar un poco de paz, aunque sé que para mí ya es demasiado tarde. Pero si al menos logro que otros no cometan los mismos errores, entonces habrá valido la pena. Les dejo esta carta, y lo que viene después depende de ustedes. Que el horror de lo que vivimos no quede enterrado en el olvido. Gracias por su tiempo y por darme esta última oportunidad de contar mi historia. La primera vez que vi la oscuridad, realmente la vi. No fue en medio de la noche ni durante un apagón en el rancho donde crecí. No, la vi en los ojos de mis compañeros, aquellos con los que compartí risas, bromas y el peso de la muerte en nuestras manos. Aquel día, en una misión que preferiría olvidar, entendí que la verdadera oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia, una entidad que se infiltra en el alma. El entrenamiento fue duro, pero soportable. Hice amigos, hermanos de armas,
hombres en quienes podía confiar mi vida. Juntos, nos enfrentamos a pruebas que nos curtieron, nos endurecieron, pero también nos unieron. Durante años compartimos todo, desde el dolor de la pérdida hasta la alegría de sobrevivir otro día. Pero nada nos preparó para lo que enfrentamos en esa misión, la última misión que haríamos juntos. Nos enviaron a una región remota en la sierra, una zona infestada de cárteles y peligros que no figuraban en los mapas oficiales. La tarea era sencilla en apariencia: neutralizar a un grupo insurgente que se había atrincherado en una vieja hacienda abandonada. La información que nos dieron fue escasa, como siempre, pero no preguntamos. En el ejército, las órdenes son órdenes, y las preguntas son para los que no quieren sobrevivir. La noche en que llegamos, la luna apenas iluminaba el sendero que nos conducía a nuestro objetivo. La hacienda se alzaba imponente, una sombra oscura contra el cielo estrellado. Nos acercamos en silencio, como fantasmas en la oscuridad. No había señales de vida, ni un solo sonido, solo el viento que susurraba entre los árboles, como una advertencia de lo que estaba por venir. Cuando entramos, el lugar estaba desierto. No había rastro de los insurgentes, ni de nadie más. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. La sensación de inquietud se apoderó de nosotros, pero seguimos adelante, buscando cualquier señal de vida. Entonces lo encontramos, un cuarto subterráneo, oculto bajo una trampilla en el piso. Era un lugar extraño, antiguo, con símbolos que no reconocíamos grabados en las paredes. No sé quién sugirió la idea, ni cómo terminó ocurriendo, pero allí, en ese oscuro sótano, hicimos un pacto. No era más que una broma al principio, una forma de calmar los nervios en un lugar que nos hacía sentir incómodos. Nos cortamos las palmas de las manos y mezclamos nuestra sangre, jurando lealtad eterna unos a otros. Hermandad oscura, lo llamamos, riendo entre dientes mientras apretábamos las manos ensangrentadas. Ninguno de nosotros sabía que esa sería la última vez que reiríamos juntos. Apenas salimos del sótano, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeñas, insignificantes, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, susurros que no podíamos identificar. Pero luego se volvieron más oscuras, más amenazantes. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a cambiar. Sus rostros se volvieron sombríos, sus ojos vacíos. La risa se desvaneció y en su lugar quedó una frialdad que no podía comprender. Al terminar la misión nos enviaron de regreso a la base, pero ya no éramos los mismos. Nos separamos, cada uno asignado a diferentes destinos, y con el tiempo, perdí contacto con la mayoría, pero la oscuridad, esa que había nacido en el sótano, no nos dejó en paz. Los años pasaron, y poco a poco, comencé a escuchar rumores. Uno de mis compañeros, el más alegre de todos, se había quitado la vida sin razón aparente. Otro, un hombre fuerte como un roble, fue encontrado vagando por las calles, murmurando cosas sobre sombras y ojos que lo observaban. Intenté no darle importancia, pero la verdad es que también sentía esa oscuridad dentro de mí, creciendo día a día. Una noche, muchos años después, recibí una llamada que cambiaría todo. Era uno de los pocos compañeros con los que todavía tenía contacto. Su voz era apenas un susurro, llena de miedo. Me pidió que fuera a su casa, que necesitaba verme antes de que fuera demasiado tarde. Aunque dudé, algo en su tono me hizo aceptar. Cuando llegué a su casa, lo encontré en un estado deplorable. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran dos abismos oscuros. Me llevó a su sala de estar, donde me mostró algo que me heló la sangre. Un diario, escrito con su propia mano, que relataba las cosas que había visto desde que hicimos aquel pacto. Las primeras páginas hablaban de los sueños que todos habíamos tenido, pesadillas llenas de sombras y figuras que nos observaban desde la oscuridad. Luego, el diario describía cómo esas sombras comenzaban a aparecer en su vida diaria, primero en reflejos, luego en los rincones de su casa. La oscuridad, según él, no era solo una presencia, sino una entidad, algo que se alimentaba de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Traté de consolarlo, de decirle que todo estaba en su cabeza, pero entonces él me mostró algo más. Su brazo, cubierto de cicatrices. Me dijo que cada vez que intentaba resistirse, esas sombras lo atacaban, dejando marcas físicas en su cuerpo. Y entonces lo vi.
una sombra que se movía por la habitación, aunque no había nadie más con nosotros. El miedo se apoderó de mí, pero intenté mantener la calma. Le prometí que buscaría ayuda, que no estaba solo. Pero antes de que pudiera hacer algo más, él me detuvo. Me dijo que ya era demasiado tarde, que la oscuridad había ganado, y que solo quedaba una opción para escapar de su poder. Esa noche, mi compañero se quitó la vida delante de mis ojos, dejando tras de sí un vacío que nunca pude llenar. Desde entonces, he vivido con el peso de la culpa, sabiendo que de alguna manera, ese pacto que hicimos fue lo que desató la oscuridad que ahora nos consume. He tratado de llevar una vida normal, pero la verdad es que la oscuridad me sigue, me acecha en cada esquina, en cada sombra que veo. A veces me pregunto si todo esto es solo mi mente jugando trucos, si realmente hay algo ahí fuera, o si simplemente estamos pagando el precio por nuestras acciones. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros, esas sombras que se ríen de mí, recordándome que no hay escape, que el pacto que hicimos fue más que una simple broma. Fue un juramento de lealtad a algo más grande, algo más oscuro, algo que nos condenó a todos. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo también ha llegado. Puedo sentir la oscuridad acercándose, envolviéndome, arrastrándome hacia un lugar del que no hay retorno. Si alguien encuentra este relato, si alguien alguna vez se siente tentado a hacer un pacto similar, que se detenga y piense en las consecuencias. Porque una vez que la oscuridad te toca, nunca te deja ir. No sé qué me espera al otro lado, si hay algo después de esta vida. Pero si lo hay, solo espero que no esté lleno de sombras, de esa oscuridad que ha sido mi compañera todos estos años. Si estás leyendo esto, por favor, recuerda, la lealtad puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Y en nuestro caso, fue lo último. El pacto que hicimos, la hermandad oscura, fue nuestra condena, y ahora, solo queda esperar el final. El silencio llenó la habitación mientras escribía la última palabra. Sentí que la oscuridad me rodeaba, como una manta fría y pesada, y supe que mi tiempo había llegado. La pluma cayó de mi mano, y la oscuridad se cerró sobre mí, llevándome a un lugar del que nunca podría regresar. Esta es mi advertencia, mi último testimonio. No jueguen con lo desconocido, no tomen a la ligera lo que no comprenden, porque la oscuridad siempre está ahí, esperando, acechando, y cuando te atrapa, nunca te deja ir. Les escribo porque necesito compartir una historia que me ha atormentado por años. Esta no es una historia de fantasmas o criaturas del más allá, aunque a veces desearía que lo fuera. Es un relato real, vivido en carne propia, y aunque me ha costado mucho encontrar las palabras para describirlo, siento que es el momento de que otros lo escuchen. No busco fama ni reconocimiento, solo espero que al compartir esta experiencia, pueda finalmente encontrar algo de paz. Lo que viví junto a mis compañeros en aquella misión en la sierra es algo que nunca podré olvidar, algo que me marcó para siempre. Si decides narrar esta historia, por favor, hazlo con el respeto que merece. No busco asustar a nadie, solo quiero que comprendan lo que puede suceder cuando el verdadero enemigo no es algo que puedas ver o tocar, sino algo que se esconde dentro de ti. Gracias por tomarte el tiempo de leer esto. Aquí les dejo mi relato, esperando que sirva como advertencia para aquellos que aún creen que el miedo es solo una emoción pasajera. Con los años, fui destinado a diferentes partes del país, enfrentándome a situaciones que nunca imaginé en mi vida de pueblo. Sin embargo, nada de lo que había vivido me preparó para lo que enfrentamos en aquella misión en la sierra. Una misión que cambió mi vida para siempre, y no en el buen sentido. Nos enviaron a una zona montañosa al sur del país, un lugar aislado donde se decía que un grupo de insurgentes había establecido una base de operaciones. Nuestro objetivo era claro: localizar y neutralizar la amenaza. Era una misión más, otra en la lista de muchas. Pero desde el primer día, algo no se sentía bien. La atmósfera era densa, como si la misma naturaleza nos advirtiera que no pertenecíamos allí. Llegamos a un pequeño poblado abandonado que usábamos como base temporal. Las casas estaban vacías, cubiertas de maleza y rodeadas de un silencio sepulcral que ponía los nervios de punta. Esa primera noche, algunos de nosotros comenzamos a escuchar ruidos extraños, susurros en la oscuridad,
como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. El primer incidente ocurrió al tercer día. Uno de nuestros compañeros, un tipo fuerte y siempre confiable, comenzó a actuar de manera extraña. Al principio pensé que era solo el cansancio, pero luego empezó a decir cosas incoherentes. Hablaba de sombras que lo seguían, de ojos brillantes que lo miraban desde el bosque. Intentamos calmarlo, pero su paranoia creció hasta que, en medio de la noche, lo encontramos tratando de huir de la base, convencido de que alguien en nuestro equipo quería matarlo. Tuvimos que someterlo para evitar que se hiciera daño a sí mismo o a los demás. Al día siguiente, otro compañero mostró síntomas similares. Esta vez, era uno de los más jóvenes, un chico apenas salido de la academia. Estaba aterrorizado, hablaba de un algo que lo acechaba, algo que solo él podía ver. Cuando tratamos de razonar con él, se puso violento, acusándonos de estar compinchados con esa cosa, para destruirlo. Lo que al principio parecía un caso aislado se convirtió en un brote. Uno a uno mis compañeros comenzaron a caer en un estado de miedo irracional. Veían cosas que no estaban allí, oían voces en la oscuridad, y lo peor de todo, empezaron a desconfiar de nosotros, sus propios hermanos de armas. En poco tiempo, la situación se volvió insostenible. Nadie confiaba en nadie. No podíamos cerrar los ojos por la noche sin temer que alguien intentara apuñalarnos mientras dormíamos. Las raciones comenzaron a escasear y con el hambre vino la desesperación. El comandante intentó mantener el control, pero incluso él comenzó a mostrar signos de paranoia. Las órdenes se volvieron confusas, contradictorias, y poco a poco la cadena de mando se desmoronó. Recuerdo la noche en que todo se salió de control. El clima había empeorado. Una tormenta azotaba la montaña, y estábamos encerrados en una de las casas abandonadas, tratando de protegernos del frío y la lluvia. La tensión era palpable. Podías sentirla en cada respiración contenida, en cada mirada furtiva. De repente, uno de los nuestros comenzó a gritar, señalando al comandante, acusándolo de traidor. Decía que el comandante era el responsable de todo, que había hecho un pacto con ellos, las criaturas que nos acechaban. En cuestión de segundos, estalló una pelea. Gritos, golpes, disparos. Era como si una bomba de locura hubiera explotado en medio de nosotros. Me encontré en una esquina, con la espalda contra la pared, sosteniendo mi rifle con manos temblorosas. No sabía a quién disparar o si debía disparar en absoluto. El miedo se apoderó de mí. El miedo, no solo a lo que estaba pasando a mi alrededor, sino también a lo que estaba dentro de mi cabeza. ¿Y si todo esto era una alucinación? ¿Y si el verdadero enemigo era yo mismo? Logré escapar de la casa en medio del caos. Afuera, la tormenta arreciaba, y las sombras de los árboles parecían cobrar vida bajo la luz de los relámpagos. Corrí sin rumbo fijo, solo quería alejarme, pero no había escape. La montaña parecía un laberinto interminable, y con cada paso, sentía que algo me perseguía, algo invisible, pero implacable. Finalmente, llegué a un pequeño claro, donde me desplomé, agotado. Mi respiración era entrecortada, y mi mente, un torbellino de pensamientos confusos. Entonces lo comprendí, o al menos creí hacerlo. La verdadera enfermedad no estaba en mis compañeros, ni siquiera en ese lugar maldito. La enfermedad estaba en el miedo, un miedo que se había apoderado de nosotros desde el momento en que pusimos un pie en esa montaña. El miedo es una cosa extraña, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. En aquel momento, se convirtió en lo último. Nos devoró desde adentro, convirtiéndonos en monstruos, no los que veíamos en nuestras alucinaciones, sino en monstruos de carne y hueso, dispuestos a destruirnos entre nosotros. Esa noche, me quedé en el claro, observando el cielo que parecía desplomarse sobre mí. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo el frío y el sonido de mi propia respiración, como un eco en la soledad de la sierra. Cuando finalmente amaneció, el silencio fue aún más aterrador que la noche anterior. No había rastro de mis compañeros ni del pueblo, ni siquiera del miedo que me había atormentado. Solo quedaba un vacío, como si todo hubiera sido un mal sueño. Encontré el camino de regreso a la base principal, aunque fue más por instinto que por orientación. Cuando finalmente llegué, no quedaba mucho de mí. Estaba demacrado, cubierto de suciedad, y con una mirada que ni yo mismo reconocía en el espejo. Los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa, pero yo sabía que era algo más profundo.
Fui puesto bajo observación durante semanas. No podía hablar de lo que había sucedido, ni siquiera sabía cómo empezar. Los demás soldados que fueron rescatados no recordaban nada o simplemente se negaban a hablar de ello. Era como si una nube de olvido hubiera caído sobre nosotros, o quizás, como si el miedo se hubiera llevado esos recuerdos consigo. Pero yo nunca pude olvidarlo. No es fácil olvidar cuando has visto el miedo reflejado en los ojos de tus compañeros. Un miedo tan profundo que te consume, que te transforma en algo que no eres. Algunos días me despierto con el eco de sus gritos en mi mente, y aunque sé que todo ha terminado, ese miedo sigue ahí, escondido en algún rincón oscuro de mi alma. Hoy, cuando la gente me pregunta por qué dejé el ejército, les digo que fue por razones personales, que quería estar más cerca de mi familia. Es una verdad a medias, porque la otra mitad de la verdad es que ya no podía soportar vivir con ese miedo. El miedo de que algún día, en algún lugar, vuelva a encontrarme cara a cara con la enfermedad del miedo. Una enfermedad que no tiene cura, porque no está en el cuerpo, sino en la mente. Nunca volví a esa montaña, y nunca lo haré. Pero cada vez que siento el viento frío en mi piel, recuerdo que el miedo sigue allí, acechando, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Y cuando ese día llegue, espero estar preparado, aunque en el fondo sé que no se puede estar preparado para algo así. La enfermedad del miedo es algo que vive dentro de todos nosotros, una chispa que, bajo las circunstancias adecuadas, puede convertirse en un fuego incontrolable. Y eso es lo que más me aterra, porque en la guerra, uno espera enfrentarse al enemigo, pero nadie te prepara para enfrentarte a ti mismo.